Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy continuaremos con la clase de la semana pasada con respecto a la responsabilidad social empresarial. Y nos habíamos quedado en ese momento en lo que era el incremento de confianza de los accionistas. Entendíamos que al crecer y evolucionar la empresa, y obviamente crecer y evolucionar la imagen de la empresa, eso iba generando, digamos, confianza, porque los inversionistas veían que pues, el dinero que estaban invirtiendo, valga la redundancia, crecía no solamente en lo que tiene que ver con el capital, o sea, específicamente con su cuota de inversión, sino también con la imagen de la empresa. Esto hace que esta confianza hace que el inversionista de repente a veces reinvierta, ¿verdad?, en las ganancias de sus acciones con proyectos, ¿verdad?, que les traiga, digamos, más beneficios, no solamente económicos, sino que también beneficios que tienen que ver con el aspecto de imagen, de proyección, ¿verdad?, como empresa. Eso hace también que, bueno, el riesgo minimice, que el riesgo se minimice y que las organizaciones, pues, y los clientes, o sea, el mercado como tal, los tenga como primera opción a esa empresa específicamente por justamente su justificación social, o sea, su trabajo social, su responsabilidad social, ¿no? Cuando nosotros estamos, digamos, revisando estos casos, vemos también mucho cómo estas empresas que trabajan básicamente en estos proyectos de responsabilidad social van teniendo también una mejor posición, ¿verdad?, en el mercado. O sea, ya, como les digo, hay una evolución, pero también hay un crecimiento, y ese crecimiento va hacia justamente un estándar donde están pocas empresas que trabajan específicamente el área de responsabilidad social y son tan conocidas como el producto que ofrecen como los proyectos que realizan, ¿no? En este caso, pues las empresas van generando planificaciones durante todo el año. Muchas comienzan a partir del segundo trimestre del año, otras ya tienen prácticamente unos proyectos que bien pueden ser continuidad de otros, ¿verdad? Otros anteriores, o pueden ser también proyectos nuevos que van de acorde a las necesidades que se presentan durante este año, década, etcétera, ¿no? O sea, lo que está más, digamos, en boga con respecto a la necesidad. Las empresas entienden entonces que tienen que cubrir, pues, esas necesidades, ¿no? Como siempre el proyecto es hacia la comunidad, pues hay una constante comunicación con las comunidades. Específicamente las comunidades, como decía la clase anterior, que afecten el core, digamos, de la empresa. Pero también, muchas veces, no necesariamente la empresa, digamos, trabaja específicamente en esos círculos que veíamos, esa conjunción de círculos que veíamos en las láminas anteriores, sino que también trata de ubicarse con otras empresas en proyectos mancomunados. Y esto hace pues que se genere esa fidelidad del consumidor justamente porque también al consumidor, no solamente a los inversionistas, sino también al consumidor, la empresa le genera confianza. Este desarrollo, pues, que se va entonces suscitando de acorde a todos estos programas que va cumpliendo la empresa, y ojo, este es un punto muy importante, el cumplimiento, ¿verdad? Que no se quede solamente en un gran banner donde digan los proyectos que van a realizar, sino que la confianza en este caso se genera con hechos probos, o sea, hechos que verdaderamente uno pueda verificar, ¿no? Validar. Entonces, esto va generando, como les decía, en el eje, digamos, consumidor, ¿verdad?, inversionista, va generando un ámbito de confianza
que se va a ver específicamente en el incremento de las acciones de la empresa, su posicionamiento en el mercado, el incremento obviamente de capital y también todo lo que tenga que ser, digamos, como proyección de imagen. Claro, cuando esto va, digamos, va apareciendo, ¿verdad?, en la palestra, también vemos que hay ciertos sectores que disparan mucho más rápido ese posicionamiento de la empresa, como ser, por ejemplo, la educación y la salud. Son dos áreas, ¿verdad?, donde verdaderamente la empresa va a tener cabida totalmente. Dificulto que haya algún proyecto de salud o de educación donde la comunidad diga que no, ¿no? O sea, generalmente son proyectos muy importantes, van de acorde también a los proyectos nacionales, de acuerdo al país donde estén interviniendo, y eso hace mucho énfasis en que la empresa pues está valorando bastante el tema de la cultura y la educación. Otro tema muy importante es la reducción del impacto ambiental, o sea, la concientización, como dicen aquí en la lámina, del cuidado de no dañar el sistema ecológico, el ecosistema, ¿verdad? Y que estas empresas también tengan políticas internas, ¿no? Yo hablaba la semana pasada de las petroleras, porque trabajé muchos años con las petroleras. Las petroleras tienen sistemas internos, indicadores internos de cero accidente, de cero contaminación, donde a tener mínimos contactos digamos, reducir completamente bajo un indicador que generalmente en las petroleras ese indicador viene estipulado por la OPEP, hace que la empresa sea inclusive más idónea para cuando compita con otras empresas, por ejemplo, por producción o extracción petrolera. Entonces, cuando van a países y esta empresa tiene esos indicadores bien bajos, pues es posible que tenga en ese baremos, tenga quizás mayor incidencia para poder entrar. Obviamente a eso se le agrega, ¿verdad?, toda su proyección social, su afección con la comunidad, pues eso hace que la empresa también tenga una mayor penetración, digamos, en este caso, si son licitaciones, etcétera, ¿no? Otro de los parámetros que también se tiene que cumplir, de acuerdo a lo que se dice, es la competitividad responsable. Y cuando hablamos de competitividad responsable, también hablamos de que las empresas, pues a veces tienen un afán, digamos, ¿no?, de competencia, pero desmesurada. Cuando hablamos de responsabilidad, es justamente que haya unos controles, ¿verdad? Que haya unos controles no solamente en la organización, sino en el día a día de la organización. Para eso vemos también que la empresa internamente, para poder justamente mostrar una faceta verdaderamente responsable, pues va a difundir sus valores principales, esos valores que vemos en la entrada de las oficinas principales de la empresa, ¿verdad?, de los headquarters. Ahí vemos básicamente donde están todos los valores especificados junto con la misión y la visión, y ahí entonces podemos ver hacia dónde va la empresa, qué es lo que le preocupa más, ¿no?, tanto en su proyección externa como en su proyección interna, ¿no? Las condiciones laborables también para la calidad de vida del trabajador y, obviamente, en el proyecto de responsabilidad social de la comunidad. Esas condiciones laborables tienen que estar siempre también de la mano con respecto a la seguridad laboral, ¿no? Hay empresas que tienen, digamos, hay unos estándares internacionales sobre riesgo laboral, pero hay empresas que tienen su propio manual de riesgo laboral. Específicamente, bueno, ya hablando de las petroleras, ellos tienen... Yo puedo venir de repente con una certificación de riesgo laboral para poder trabajar en una empresa petrolera y sin embargo la empresa petrolera me va a hacer otras pruebas y me va a hacer un curso, voy a tener que obligado a hacer un curso
por ejemplo, para trabajar en una plataforma petrolera. Porque claro, no son las mismas condiciones, ¿no? No es lo mismo trabajar de repente en una empresa que yo tengo un riesgo laboral de alguna forma controlado, con algunas indicaciones generales, y otra cosa es trabajar en una empresa petrolera donde tengo, además de todo, tengo que tener certificaciones de non-explosion proof, por ejemplo, porque sabemos que hay escape de gases en las instalaciones, o, por ejemplo, en una plataforma offshore, mar abierto, donde yo tengo que entonces también tener ciertas exigencias, ciertos requisitos que solamente se pueden validar si tengo una certificación. Entonces, depende también del ambiente de trabajo, pues yo tengo que tener unas condiciones favorables para poder justamente participar, ¿no? Y también el apoyo a las causas sociales, o sea, hay proyectos internos en las comunidades y a veces la empresa puede también apoyar. Si ya está el proyecto, si ya está validado el proyecto, si ya basta con que vaya alguna persona experta en proyectos de la empresa, valide que está bien lo que están haciendo ellos y entonces en vez de hacer un nuevo proyecto se aprueba, o sea, se apoya ese proyecto para que tenga pues salida, ¿no? Eso también es conocimiento y causa, obviamente. ¿Cómo se implementa, ¿no? esta responsabilidad social en una empresa? Bueno, lo primero es definir grupos de intereses, ¿no? A veces salen en el formato del voluntariado, otras veces sale en el formato de una especie de exigencia, ¿verdad? En el sentido de que ya hay un departamento que se encarga de esto específicamente, ¿no? No es solamente recursos humanos o relaciones industriales o relaciones públicas, sino que es un departamento específicamente que está abocado totalmente al área de responsabilidad social, ¿no? Establecer los objetivos y metas para poder obviamente diseñar los proyectos, medir los resultados, monitorear constantemente, o sea, hacer como una especie de carta de Gantt, donde se pueda ver los proyectos, las fases que van a tener los proyectos y el cumplimiento, ¿no? Insisto mucho en el cumplimiento porque es una de estas patas, digamos, que puede quebrarse de repente y tumbar todo lo que es la iniciativa. Entonces el cumplimiento es muy importante en este caso. Obviamente no se pide un cumplimiento 100%, pero por lo menos que esté en la línea, ¿verdad?, de cumplimiento con los indicadores aceptados. Y comunicar las acciones, o sea, así como yo estoy poniendo los indicadores y, digamos, podemos medir cómo va el proyecto, también comunicarlo. Mire, vamos con el 70% del proyecto, vamos con el 50%. Inclusive, es de buena gestión indicar si hay un retraso y por qué el retraso. O sea, porque es un proyecto de responsabilidad social y no solamente la comunidad que se ve afectada tiene que saber cómo van los trabajos, sino también la misma comunidad de la empresa, el mismo voluntariado de gente o el mismo personal que está trabajando abocado a ese proyecto, tiene que saber verdaderamente cómo va esto. Y eso es muy importante en estos casos, ¿no? Hoy quería también mostrarles algunos proyectos para que tengan alguna idea de cómo es esta área, cómo se maneja, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un proyecto que es de la empresa de Marc Jacobs. Marc Jacobs es un famoso modisto, ¿verdad? Asociado específicamente en el área de la alta costura. Tiene también una organización benéfica. Fíjense que él está en la parte de la alta costura y sin embargo también aboca proyectos sociales, ¿no? Y en este caso él, como es amante de las mascotas, específicamente de los perros, pues hizo un proyecto para rescatar perros en Puerto Rico. Toda vez que hubo, no sé si se acuerdan, hace años hubo ese famoso huracán que estuvo también personas como Fonsi, cantantes, digamos, como Fonsi, y otros que pues ayudaron, pues, de alguna forma a levantar, ¿no? Cómo había quedado devastada. Ricky Martin fue otro que también hizo un trabajo muy bueno
como había quedado devastada Puerto Rico específicamente, en algunas zonas, en algunas ciudades. Y entonces él, Marc Jacobs y su fundación, pues dijo, oye, vamos a trabajar en rescatar mascotas, porque quedaron muchas mascotas a la intemperie, sin dueños, sin alguien que de alguna forma reclamara a estas mascotas, y entonces colocarlas en un hogar que, bueno, que dijera, oye, yo sí me quedo con esta mascota. Podía ser, de hecho, podía ser en el mismo Puerto Rico, o podía ser también en otros países, porque dieron la libertad de que inclusive otros países, específicamente Estados Unidos, también pudieran aprovechar esta iniciativa. Y le fue muy bien, rescataron bastantes mascotas que habían quedado sin hogar, y bueno, fue una linda iniciativa para justamente aprovechar esta ganas de ayudar, en este caso, a Puerto Rico por el asunto del huracán, ¿no? Otra empresa como Bosch, la de las bombas, ¿verdad? Bombas Bosch y de las herramientas, donó $100 millones en el 2017, solamente en el 2017, para justamente activar, en este caso, algunos proyectos que tenían pues a su haber, ¿no? Se enfocó básicamente, como dice acá, en la paz, la integración, la inclusión, el diálogo, de muchas iniciativas que lo que hacían era financiar estos proyectos de comunidades o intercomunidades y enviar específicamente a estas comunidades que estaban muy desarraigadas, entonces llevarles, por ejemplo, profesionales de la salud. Llevaron, recuerdo, unas especies de camiones que tenían todo un consultorio odontológico, llevaban personal de enfermería, llevaban o sea, fármacos, y esto aliviaba bastante a esas comunidades que estaban muy desprovistas de todo este tema de salud. Y también le llevaron tecnología, porque en muchos casos llevaron tecnología. Yo recuerdo un caso particular, pero no fue justamente Bosch, fue Microsoft, de un profesor, yo no sé si lo habían escuchado, un profesor que enseñaba en Sudáfrica, enseñaba en una aldea, enseñaba Excel en una pizarra. O sea, Excel en una pizarra con tiza. Él hacía todo el trabajo, de verdad que tenía como todos los tres pizarras que se superponían, y entonces él hacía como si fuera una simulación del Excel para explicar cómo hacer fórmulas y todo esto, sin una computadora. O sea, la idea era que estos alumnos que ya iban a salir y que a lo mejor tenían chance de ir a una universidad, pues tuvieran, aunque sea, alguna especie de alfabetización digital, que hoy está muy de moda, no solamente para alumnos, está de moda también para adultos mayores, y pudieran entonces, bueno, llegar allá y tener algunos conocimientos cuando se encontraran con una computadora en la mesa. Esto llegó, porque esto fue tan insólito, bueno, que a modo de video se filmaron. Esto llegó a oídos de la gente de Microsoft, y la gente de Microsoft se fue directamente a la aldea, vio que de verdad era impresionante lo que estaba haciendo este señor, y dotó, digamos, de un laboratorio completo para poder realizar todas estas tareas. O sea, hizo un laboratorio donde, digamos, en una especie de container, porque eso es lo que generalmente se hace, colocó un container, puso en ese container estaba todo, la dotación completa de un laboratorio, y se lo dio a esta aldea con la idea de que este profesor inclusive fuera itinerante, o sea, que este profesor pudiera de repente irse a diferentes localidades y pudiera tener entonces esta opción. Y verdaderamente fue muy buena, la iniciativa fue muy buena, se logró mucho, y lo importante es que, bueno, en este caso fue también un proyecto de responsabilidad social, y que más directo que la empresa que generaba obviamente el Excel, ¿no? O sea que fue algo que también le dio imagen a la empresa de alguna forma por ese mismo proyecto. Aquí, en el caso de Bosch, pues bueno, era
capacitar también, porque muchos de los casos era capacitar profesionales en el área de salud del mismo lugar donde estaban, para que justamente pudieran trabajar en este sentido, ¿no? Adidas también, la marca de las tres tiras, fue obviamente uno de los grandes y potenciales empresas que trabajó con proyectos sociales desde hace muchos años. Uno de los que más se conoce fue el Run for the Oceans, que fue un proyecto que hizo Adidas para tratar de preservar la vida marina, ¿no? En este caso, fueron expertos, ¿verdad? En un programa, Adidas donó $1 millón en un programa donde estos expertos iban y salvaban especies que, bueno, ustedes habrán visto muchos videos, tortugas que tienen, de repente están casi ahorcadas por el plástico que lleva las latas, ¿verdad? Tanto de refresco como de cervezas, por ejemplo, o plásticos que verdaderamente son vaciados en el mar y que esos plásticos pues no ayudan verdaderamente a preservar, sino que dañan verdaderamente la fauna marina, provocando colapsos en especies específicamente, ¿no? Entonces esto, pues ellos hicieron esto para tratar de, en ciertas zonas que sabían por ubicación, sabían que había mucha contaminación de plásticos, papeles, etcétera, fueron ahí a trabajar, no solamente ayudando a las especies, sino que también ayudaron a limpiar toda esa zona, ese lecho marino, ¿no? Llevaron unos barcos, dragas, que permiten justamente recolectar todo esto y bueno, esto después inclusive reconvertirlo, porque todo este plástico, bueno, se lo llevaban ellos también para reconvertirlo y utilizarlo para otras cosas. Este programa, Parley Ocean Plastic, ayudó justamente con ese dinero, ayudó a limpiar, bueno, es mucho lo que hay que limpiar, pero evidentemente es una buena iniciativa que tuvo en este caso Adidas. Y bueno, con esto ayudó. Generalmente estas iniciativas a veces son como un 10%, un 5% de la problemática total, pero ayuda mucho a lograr pues, avances o por lo menos contagia a otras empresas a que trabajen en estas iniciativas y bueno, entre todas puedan mejorar un poco este daño que se está haciendo al ecosistema, específicamente en el caso de Adidas, que lo hizo hacia el lado de los mares, los océanos, pero también sabemos que está el caso de Amazonas, por ejemplo, donde ese pulmón terrestre que tenemos grande, pues se está socavando por el tema de las minas, ¿no? De los mineros, que también destruyen completamente el ecosistema. Y bueno, hay casos específicos, como por ejemplo el aporte que generó James Cameron, por ejemplo, con la película Avatar, generó una cantidad de dinero que fue utilizada y por eso su denuncia, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, es toda una serie de ciencia ficción, pero si nos vamos un poquito al hecho como tal, nos damos cuenta que sí lo podemos relacionar. La idea de Cameron era no hacer una denuncia directa, pero sí indirecta con el tema de esta expropiación, de este trabajo minero que no mide riesgos. En estos momentos no hay un ente, digamos, que pueda censurar estos casos, inspeccionar estos casos, y entonces por eso es que se está tratando de generar conciencia en nuevas políticas que por lo menos controlen estos exabruptos que están haciendo las empresas en afán de buscar los beneficios a cualquier costo, ¿no? Bien, entonces esto, bueno, terminaría lo que es responsabilidad social empresarial. La semana que viene nos vemos entonces para desarrollar lo que va a ser el trabajo final, tal como les había comentado, y espero pues que esta semana les coloque la iniciativa que van a tener que hacer, la nueva actividad, para ya finalizar entonces el tema de lo que es ética y responsabilidad social empresarial. Así que bueno, les agradezco pues
el tiempo que han tenido hoy. Ya saben, esto se los voy a colocar para que lo puedan ver en cualquier momento y así tengan su clase sin ningún problema. Así que, bueno, encantado y nos vemos.